Hola a todos, espero que estén todos muy bien. Quería hablar un poquito, hace unos días estuve hablando sobre esto de elevar en conciencia, ¿no? Que decíamos que es tener más claridad y mayor entendimiento sobre nuestra propia mente, sobre la situación, y que había varias formas de elevar en conciencia, y una de ellas es a través del sufrimiento, que es la que realmente no queremos, es decir, a través de, no sé, de situaciones a veces leves o muy graves, que nos hacen reflexionar, nos llevan a la reflexión y bueno, y ahí empezamos a tomar conciencia, ¿no? O también puede ser a través de la reflexión, que la persona misma dice, bueno, a través de esta situación me pasó esto, lo que sea, y empieza a reflexionar y ahí eleva en conciencia. Pero estaba hablando con muchas personas y algunas personas, por ejemplo, me hablaban con respecto a esto del sufrimiento, ¿no? Y que hay mucha gente que cree que del sufrimiento no se puede salir. Es como que la vida es con sufrimiento, que es así, que la vida no es perfecta, que no existe la perfección. Y cuando hablamos de perfección, cuando decimos que lo que sucede es perfecto, ¿a qué nos referimos con eso, no? Es que en realidad cuando decimos que lo que nos sucede es perfecto, significa que es perfecto para nuestro aprendizaje, aunque no nos guste. Es decir, que lo que sucede nos conviene. Es decir, lo que nos sucede, por ejemplo, en nuestra realidad, no se nos echan, no se nos separamos, y no siempre tiene que ver con cosas negativas, sino también con cosas buenas que nos suceden, es porque nos convienen, es porque en realidad el universo o la inteligencia universal está pensando en nuestro bien, en nuestro progreso, aunque a veces a nosotros no nos guste. Y la gente dice, bueno, la vida es con sufrimiento. Y en cierta manera, claro, si no nos ponemos a reflexionar, no indagamos sobre eso, y sí, obviamente que el universo nos tiene que dar un mensaje para corrernos de ese lugar y que, digamos, hagamos algo para ubicarnos y alinearnos en el objetivo que tiene el universo, porque el universo tiene un objetivo, tiene un propósito, y el propósito es que nosotros nos volvamos personas conscientes, que despertemos, que salgamos de nuestra programación, que nos perfeccionemos. Y después empecemos a pensar un poco, ¿por qué sufrimos? ¿Cuál es la causa de nuestro sufrimiento? Nosotros sufrimos en realidad porque tenemos expectativas irracionales sobre todo. Por ejemplo que vos sos una persona muy estructurada, o no, ni siquiera que lo seas, ¿no? Y vos te planificás todo tu día, vos decís, bueno, hoy lunes a la mañana, no sé, desayuno, trabajo, después tengo que hacer una cosa, hago otro trámite, después del trámite me hago, no sé, voy al gimnasio, después del gimnasio, bueno, uno tiene como todo programado su día, ¿no? Por ejemplo. Hay personas más estructuradas, hay personas menos estructuradas, hay personas que planifican mucho, hay personas que no planifican tanto. Por ejemplo, que vos sos una de esas personas que planifica un poco, por ejemplo, ¿no? Entonces vos decís, bueno, el lunes tengo algunas tareas que quiero hacer. Ya con solo eso, por ejemplo, vos decís, ya el lunes quiero hacer algunas tareas, ¿no? Supongamos que vos te levantás, tenés planificado hacer, por ejemplo, un trámite y después de ese trámite tenés que hacer otra cosa. Pero en el medio que vos vas a hacer el trámite, te sucede algo. O te encontrás con alguien, o te roban, o no sé, ni siquiera que te roban, o no sé, o tardás más tiempo del que habías previsto, y ahí ya empezás a sufrir. Porque claro, vos tenías planificado que de tu trámite te tenías que hacer otra cosa y se te empieza a mover todo, ¿no? Se lo empieza. Y entonces eso es lo que pasa, que no aceptamos las cosas que nos suceden. Si nos volvemos personas más flexibles y menos rígidas, vamos a aceptar las cosas que nos suceden. Es decir, que todo el tiempo estamos enfrentados con la realidad. Es decir, queremos unas cosas y planificamos algo y deseamos otras. Entonces tenemos como ese choque, ¿no? Entre lo que nos sucede y lo que deseamos. Vos decís, bueno, yo quiero hacer ciertas cosas, pero la realidad es otra. La realidad me está diciendo que tengo que hacer otras cosas o,
o no nos volvemos flexibles y por eso empezamos a sufrir. O no sé, o viene alguien y te pide un favor y vos estás como muy metido en lo que vos tenés que hacer y te enoja, o hay alguien que te llama y que necesita de tu ayuda y no estás atento, o sea, no estás atento a lo que sucede en tu entorno, o decís, no, yo tengo que hacer este trámite, después de este trámite tengo que hacer esto, y en realidad eso está bueno planificar en una etapa, pero después hay que empezar a reducir la planificación y estar más atento a lo que pasa en el entorno, a lo que nos sucede, a lo que nos rodea, porque el entorno te está pidiendo algo. Si el entorno te está pidiendo algo, que hagas algo, y nosotros no lo aceptamos, estamos rígidos, que queremos hacer nuestro plan, nuestra tarea, nuestras cosas, no vamos a poder alinearnos a nada. En realidad el universo o el entorno te empieza a mandar como un mensaje de que tenés que hacer otras cosas. Entonces, tiene que ver con varias cosas. Primero, empezar a salir un poco de la rigidez de esto de tener tantos planes, tantas cosas, ¿no? Y estar un poco más atento con lo que pasa alrededor, que mucha gente no puede escuchar a otras personas, a las necesidades de otras personas. Cuando habla con alguien ni siquiera la escucha porque está pensando en sus propias cosas. Empezar a aceptar más lo que nos sucede. Y a veces también esto, ¿no? De que tenemos súper expectativas irracionales sobre los demás, sobre lo que queremos de las cosas. Entonces, sufrimos a veces en términos leves o a veces en más graves, en cosas más graves. eh, y nos enojamos, tenemos rabia, tenemos ira, maltratamos a otras personas y las otras personas quizás ni entienden por qué, ¿no? Nos ofendemos. Y bueno, todo esto en realidad desgasta, genera un estrés terrible, nos pone de mal humor, nos rompe relaciones. Y después decimos, ¿no? Que los problemas los generó el otro. Pero en realidad siempre son autogenerados, ¿no? Por nuestras propias malas actitudes, nuestras malas emociones, nuestras malas reacciones. Y bueno, la realidad es lo que tenemos que hacer es empezar de salir de estar tan rígidos y empezar a volvernos más flexibles, más atentos al entorno, a lo que nos pasa. Y en realidad lo que nos pide, lo que nos pide la gente y demás, o lo que nos empieza a suceder en nuestro entorno, forma parte de nuestra mente subconsciente, en realidad. Si empezamos a darnos cuenta que esto ya hablando más en profundidad, si siempre decimos que nuestros pensamientos o nuestras creencias son las que crean nuestra realidad, nuestro mundo es una proyección nuestra, ¿no? Entonces depende con la óptica con la que lo estemos viendo, ¿no? O sea, a veces no vemos con claridad, es como que la realidad la tenemos opacada por nuestras creencias y en la medida que empecemos a trabajar nuestra mente y nuestra mente subconsciente, vamos a ver las cosas realmente como son, ¿no? Por eso una persona consciente ve las cosas con claridad, no la ve distorsionado, no ve distorsionada la realidad, ve las cosas como son, ve la realidad de manera objetiva, o sea, ¿no? Y bueno, quería reflexionar un poco sobre esto, sobre por qué sufrimos, ¿no? Por qué en realidad tenemos tantas falsas expectativas o expectativas irracionales sobre las cosas que nos suceden, sobre otras personas, sobre situaciones, porque en realidad es la raíz del sufrimiento. O sea, nosotros queremos una cosa en el corto o largo plazo, pero en realidad a veces se da otra. Entonces ese choque de lo que deseamos y de lo que sucede, eh, ese es nuestro grado de sufrimiento. Y lo podemos ver en cosas chiquitas, no sé, por ejemplo, que vos tenés que ir a un lugar y tenés que llegar a tal horario y estás esperando el colectivo o el transporte que sea y no llegás a ese horario y ya te pones mal. Si no, llegué media hora más tarde. Y bueno, entonces es de cosas pequeñas a cosas más grandes, pero la raíz del sufrimiento está ahí, está en esa diferencia entre lo que nos sucede y lo que deseamos. Entonces,
Si nosotros bajamos el nivel de lo que deseamos, del entorno, de las situaciones, nos va a dar mucha más paz. Porque vos decís, bueno, no sé, vas a una fiesta, por ejemplo, y querías encontrarte con alguien y esa persona no está, bueno, no vino, está bien. O sea, todo lo que sucede está bien. O sea, si vos decís, no, voy a pasarla bien solo si viene esa persona, ahí te vas a poner mal. Eh, o miles de situaciones. Piensen ustedes también en muchas situaciones en las que han sufrido. Seguramente habrá sido por esto, porque deseamos una cosa y nos sucede otra. Y en realidad, ¿por qué no podemos estar bien con lo que nos sucede? ¿No? Por ejemplo, vos decís, bueno, yo quiero que sea de tal forma la situación, y en realidad la realidad es otra. Ese choque, eso es lo que nos hace sufrir. ¿Por qué no podemos aceptar, en principio, la realidad que nos sucede? No implica que no la podamos cambiar y que eso podemos hablarlo en otro video porque es un poco más largo, no hay cómo cambiar nuestra realidad, pero en principio empecemos a aceptar las cosas que nos suceden y vamos a salir un poco del sufrimiento, porque el sufrimiento está ahí, entre lo que nosotros queremos y lo que nos sucede. Entonces, si eliminamos o empezamos a bajar nuestras expectativas sobre lo que deseamos, sobre las cosas que nos suceden, vamos a empezar a aceptar más nuestra realidad y a fluir un poco más con lo que nos pasa, ¿no? Eh, Sé que esa palabra, la palabra fluir, parece como a veces muy naif, pero hay gente que siente que fluye con el entorno y demás, y no. O sea, hay que ver con qué nos referimos con fluir. No, si fluir no significa, ay, eh, no es me dejo llevar por todo lo que sucede. No, bueno, yo tengo como ciertos objetivos y bueno, y voy fluyendo, ¿no? Hasta que uno empieza a soltarse un poco más y aceptar esta realidad de lo que te sucede. Y después uno puede crear una realidad diferente, pero primero tenés que aceptar lo que te pasa. Si vas a estar todo el tiempo chocando con lo que vos querés, o sea, con lo que te planificás y lo que te sucede, vas a estar todo el tiempo sufriendo, ¿no? Y bueno, y eso es lo que nos pasa. Queremos que, no sé, eh, de cosas tontas, no sé, queremos comprarnos algo y no lo encontramos. Quería comprarme esto y no está. Quería, no sé, tomar un helado de chocolate y en la heladería no hay. No sé, quiero cortarme el pelo y voy a la peluquería y me cortan mal. O sea, cosas tontas. A veces son cosas tan tontas que nos hacen sufrir, pero si empezamos por eso nos vamos a dar cuenta cómo es el mecanismo, ¿no? Cómo es el tema del sufrimiento y después lo podemos llevar a situaciones más grandes, ¿no? Donde podamos sufrir menos y aprender un poco más de eso, ¿no? Así que bueno, espero que les sirva y nos estamos viendo pronto.